Hola amigas y amigos de Astrología y Evolución 360, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un gusto nuevamente estar con todos ustedes y bueno, acá nuevamente nos convocamos Lorenzo y yo a hablar nuevamente de astrología. ¿Cómo estás, Lorenzo? Hola Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Bien, y bueno, ahora el tema que nos convoca es hablar un poco de astrología, ¿verdad, Lorenzo? Sí, como siempre, pero lo queremos enfocar desde el ángulo un poco histórico de cómo ha sido, digamos, la evolución de la astrología en términos muy generales, para que las personas que nos van siguiendo también vayan teniendo una idea de esta ciencia, de esta práctica, y que en realidad hay muchos mitos y hay muchas cosas que son verdades y otras que no son tan verdades con respecto a la astrología, ¿no? Y en ese sentido, pues si tú me permites tomar la palabra, quiero comentar al respecto. Sí, cómo no, Lorenzo. En realidad, según lo que yo he ido viendo a lo largo de los años que he practicado la astrología, yo siempre tuve una visión bastante científica de las cosas. De hecho, en lo personal, yo inicié la astrología con una dura crítica a la misma, ¿ok? Porque yo estudiaba astronomía y en realidad comencé con la astrología porque en una equivocación entré una vez a una conferencia de astro no sé qué, pensé que era astronomía y me encontré que era astrología y la verdad es que me cayó pésimo lo que estaban hablando en relación a que con la astrología se podía predecir. Y un señor que estaba ahí me dijo, no es tanto así, y me prestó un libro. Bueno, ese libro se llama Astrología Racional de Adolfo Weiss, creo que es el mejor libro de astrología que puede haber. Y Exactamente. entonces, en realidad hay que saber que la astrología nace con un carácter adivinatorio. O sea, eso es un poco el espíritu inicial de la astrología, ¿no? Y en realidad, en la antigüedad, el papel del astrólogo ha ido evolucionando hasta nuestros días. No es lo mismo un astrólogo de hoy que un astrólogo de hace miles de años atrás. O sea, digamos, no tanto miles, pero pongámosle 200 años atrás, 250 años atrás. No, no es lo mismo. Porque en realidad, en la antigüedad, para ser astrólogo, había que ser muchas cosas. Por ejemplo, para ser médico, por ejemplo, en la antigüedad había que ser astrólogo. O sea, un astrólogo era a su vez un médico, era un astrónomo, era un hombre de ciencia. Ese era el científico de la antigüedad. En la actualidad, sin embargo, es incompatible que un médico con la astrología, porque el médico está formado bajo el criterio o el método científico. Y la astrología fue excluida en la época de la ilustración, fue excluida del método científico, ¿no? Así sacada, ¿ya? Simplemente porque no era compatible. Pero sin embargo, a principios del siglo XX, se introdujo la astrología de una manera muy simple. Comenzó a principios del siglo XX a entrar tímidamente la astrología a la cultura occidental. ¿Y cómo comenzó? Ya lo sabemos, a través de los diarios, a través de las revistas, ¿verdad? Como algo muy básico, hablando del signo, porque en realidad la astrología en el mundo occidental nos ha dividido en 12 razas astrológicas y todos pensamos que somos 12 razas astrológicas, que hay millones de seres de Aries, millones de seres de Virgo, millones de seres de Escorpio, etcétera, ¿verdad? Pero eso no era así en la antigüedad. En realidad no se dividía la especie humana en signos, porque los astrólogos de la antigüedad no se abocaban al individuo, se abocaban a los asuntos gubernamentales, ¿okay? A los asuntos estratégicos. Así que, como te decía, comenzó a renacer la astrología a principios del siglo XX, apareciendo
como los signos en sí. Entonces, Pero porque, ¿sí? Ahora, perdón, inclusive hay que comentar que en la antigüedad, ¿no es cierto? Bueno, teníamos una serie de mitos, ¿no es cierto? Los mitos de Saturno, de Zeus, Júpiter, sí, que bueno, también iban colaborando en el proceso de poder comprender los astros también, ¿verdad? exactamente. Por supuesto, o sea, todo lo que es la mitología hindú, griega y otras culturas fueron dándole una forma a la astrología, muchas veces una forma deformada, si se quiere, porque claro, para comprender, por ejemplo, a Júpiter hay que comprender a Zeus, y para comprender a Zeus hay que entrar en la mitología griega. Claro. ¿Ya? Y de hecho, la palabra Zeus de ahí deriva Deus, o Dios. ¿Ya? Entonces, eh, como quiera que sea, siempre fue considerada como superchería la astrología, lamentablemente, ¿verdad? Ahora, en el siglo XXI, la astrología está en un momento diferente y quizás incluso más favorable que antiguamente. En la antigüedad el astrólogo era el científico, era el especializado, y era un científico muy especializado porque solo grandes personalidades accedían a los astrólogos, como los reyes, los nobles, y que tenían los servicios del astrólogo, quien les anticipaba decisiones, ¿verdad? Decisiones políticas, hasta que en el año 1600 una bula papal deja la astrología fuera de las canchas de la ciencia, de las universidades, y ahí empezó el declive de esta ciencia en el año 1600, o sea, en realidad no hace tanto tampoco. Hasta que a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, los descubrimientos del planeta Urano, del planeta Neptuno y los asteroides, vienen a darle elementos nuevos a la astrología, incluso se han ido agregando otros más. Por eso que la astrología de hoy es muy distinta a la astrología de antaño. Exacto, exactamente. Se fue ampliando el círculo también por el hecho de que la historia nos fue acompañando debido a que en la antigüedad se conocía solamente los límites hasta Saturno. Entonces, y Saturno también nos mostraba a nosotros como humanidad una limitación física también en todos los ámbitos de la vida. Y es por eso que después que se descubre Urano, Neptuno y Plutón también ya en el siglo pasado, bueno, se amplía nuestra conciencia y se amplía también desde otro punto más transpersonal y psicológico, ¿verdad? Justamente, eso tú has dicho algo muy importante porque los planetas transpersonales abren la astrología hacia lo transpersonal. Y ahí nace la astrología de la psicología, la posibilidad de que la astrología pueda dar una opinión a la psicología. En lo personal, hace años, muchos años atrás, yo trabajé con una psiquiatra que me mandaba pedir los rasgos astrológicos de sus pacientes, ¿verdad? Y eso es algo importante porque es toda una apertura desde la ciencia de la psicología y la psiquiatría, considerando los transuranianos principalmente, ¿verdad? Entonces, en el siglo XXI, debido justamente a la conjunción que hubo de Júpiter con Saturno, viene un nuevo renacer. Después que fue desprestigiada, se abre al mundo y está renaciendo la astrología exactamente ahora. Y si me permites mostrar acá, a ver, un mapa, sí. Por favor, a ver, déjame buscar acá. Quiero mostrar para que las personas vean exactamente eso. Aquí que vemos, vemos el día 19 de diciembre del año 2020, cuando aquí donde pongo el mouse, encontramos la conjunción de Júpiter-Saturno a 0 grados de Acuario. Exactamente ese día, digamos, hablando para la ciudad de Santiago de Chile, ¿verdad? Siendo las 11:56, pero no nos vamos a detener en eso, porque la verdad que no tiene mayor trascendencia. Ese día, la conjunción de Saturno y Júpiter abren
la astrología al nuevo mundo, o sea, a nosotros ahora actualmente, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el diciembre de ese año, esta conjunción viene a abrir toda la tecnología a favor de la astrología, ¿verdad? La tecnología viene a apoyar y por lo tanto nuestra disposición para cálculos más exactos está allí dada, sin tener que recurrir a tablas de casas, a tablas efemérides y todos los cálculos matemáticos que antiguamente había que realizar para ajustar las órbitas planetarias lo más exactamente posible a la realidad del nacimiento de una persona. Exactamente. Inclusive esta conjunción de Saturno-Júpiter, perdón, es una conjunción de dos cronocratos que abre un periodo bastante amplio de conjunciones en signos de aire, porque durante casi 200 años hemos tenido conjunciones de este tipo, pero en signos de tierra, ¿verdad? Y abre una nueva posibilidad desde lo aéreo, desde la tecnología, como decís vos, realmente abre una puerta enorme desde el punto de vista astrológico. Exactamente. Ahora, ¿dónde estaría ubicada la astrología a partir de ese momento, en el día de hoy? En realidad siempre ha estado en un espacio ajeno a la cultura dominante, la astrología. Si nos damos cuenta, la cultura que domina el mundo es la ciencia del espacio, la ciencia de la informática, los descubrimientos médicos, y etcétera, ¿verdad? Pero la astrología siempre se mantuvo al margen de eso y ajena a la cultura predominante. ¿Por qué? Porque es una disciplina que está siempre en una encrucijada entre la ciencia y la metafísica, ¿verdad? En lo que, y hoy se ha integrado muchos componentes a la astrología. Ya no es una ciencia tan metafísica, tan así como aérea, ¿verdad? Como se podría pensar, extravagante, porque se han ido poniendo componentes como por ejemplo la psicología, con los estudios e investigaciones principalmente de Huber, con la astrología psicológica. Exacto, exactamente. Por lo tanto, ha ido dando un apoyo enorme y a su vez los astrólogos de hoy día también nos estamos apoyando en acontecimientos que han habido con respecto a distintos aspectos que figuran en el cielo, como para apoyarnos también en forma concreta a qué se debe un aspecto, a qué se debe el otro, a qué se debe que están situados en un lugar o en un signo. Entonces eso también nos va ayudando a que realmente sea una ciencia que realmente pueda tener fundamentos. Ahora, curiosamente, el método científico lo crearon dos astrólogos. O sea, el método científico que hoy usa la ciencia en rigor, lo crearon dos astrólogos, fueron Kepler y Galileo, ¿sí? Allá por el Renacimiento. Ellos empezaron, claro, a partir de eso, a medir, a cuantificar, y crearon así las leyes del movimiento celeste. Pero hay que considerar que el individuo, el ser humano, no es cuantitativo, es cualitativo. Por lo tanto, no entra dentro de las mediciones, de pesarlo, de todo eso. Eso queda para otras cosas, ¿verdad? Pero el ser humano como individuo, como alma encarnada, es cualitativa. O sea, por eso que la astrología tiene un valor cualitativo para el ser humano, ¿no? Porque tiene la capacidad de decirte qué tan buena persona puedes ser, llegar a ser, qué tanto puedes evolucionar como ser humano, como persona, ¿no? Entonces tenemos entonces que la astrología se ocupa del individuo holísticamente. Y con el ingreso de Plutón actualmente al signo de Acuario, van a haber muchos cambios, entre ellos el hecho de que la astrología será una práctica más común en la sociedad, por una parte, porque Acuario es la sociedad, entonces va a ser una práctica común en el mundo moderno. O sea, ya no va a ser algo raro, así que no, con muchas personas ahora ya no van a ir al periódico a ver qué le pasa ese día, por solamente que alguien te diga que el signo de Virgo
tal o cual cosa, sino que van a ir más allá. Van a consultar a un astrólogo para que haga un estudio más acucioso de su personaje, ¿verdad? Sí, Porque Acuario rige la sociedad y Plutón viene a destapar esta posibilidad. ¿Sí? sí, exactamente. Inclusive, justamente hoy me pasó que me llamó una paciente y como nació su hija, entonces ya me está pidiendo hacer una carta natal para su hija y para ver de qué manera poder ayudar en su proceso. O Claro. sea que hay más conciencia ya de eso. Ciencia, o sea, se tiene más en cuenta por muchas personas, incluso por personas muy prácticas en la vida. Yo tengo, digamos, personas que mandan a hacer que son ingenieros, ingenieros comerciales, por ejemplo, médicos, que son gente con una mentalidad distinta en ese sentido, pero que tienen una confianza seria en la astrología. ¿Eh? Entonces, hablando del astrólogo de la antigüedad y el astrólogo de hoy, la diferencia que hay entre ellos, antes el astrólogo se ocupaba más de las clases pudientes. No venía antiguamente un usuario a solicitar sus servicios como en el caso de hoy. Antiguamente las consultas eran más sobre estrategias de economía, asuntos políticos y no individuales, como hoy en día, en donde el consultante nos pregunta pues si le va a ir bien en un trabajo, si va a estar mejor emocionalmente, cómo se le presenta su relación de pareja, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual lo hacemos a la luz de la astrología, ¿verdad? Hoy día tenemos una casuística mucho mayor, ¿verdad? O sea, casos astrológicos mucho mayores, Exactamente. ¿verdad? Lo cual amplía, o sea, amplía la forma de ver del astrólogo. Tiene que abarcar más temas. El astrólogo hoy se ve un poco más obligado a saber economía, a saber psicología, a saber geopolítica, etcétera. Incluso a saber astronomía, porque es importante saber que nosotros estamos trabajando con el tiempo, estamos trabajando con el firmamento, y el firmamento es tiempo, ¿no? Y es espacio también. Hay que saber algo de medicina natural, tiene que saber de psicología, como decía anteriormente, en fin. Sí, es muy enriquecedor como eh, de a poco también, eh, creo que se va a volver a la antigüedad, donde el astrólogo era muchas cosas. Claro, claro. Por eso justamente lo que vos decías recién es sumamente importante, porque también el astrólogo tiene que tener mayor conocimiento de muchas áreas necesarias para poder hacer una orientación también. Exactamente. Y en tal sentido, la astrología va más allá de un método netamente predictivo, Exacto. sino más bien se centra un aspecto terapéutico. O sea, la astrología es una posibilidad terapéutica también, en el sentido de que cuando asesoras, tú asesoras muchas áreas de la vida de un individuo que puede tener todo tipo de problemáticas, la persona a la cual vas a consultar. Y lo importante es que con la astrología tienes una manera de captar las variables que de otro modo podrían ser indescifrables en una persona. ¿Sí? Bueno, me ha pasado justamente que lo que vos decías anteriormente, está trabajando con una psicóloga donde ella me derivaba sus pacientes para hacer la carta natal, igualmente como te pasaba a vos, y realmente ahí podíamos desentrañar situaciones muy complejas desde lo psicológico para poder comprender más allá lo que les puede estar pasando a ese paciente y también ese paciente pueda comprender por qué tiene esos rasgos, por qué le sucede lo que le está sucediendo y no pueden tener un entendimiento a veces. Exacto. Ahora, siendo la astrología un lenguaje de tiempo, es el lenguaje del tiempo la astrología. Está claro que el astrólogo tiene y maneja información de alguna manera, llamémosla privilegiada, que es la que tiene que aprender a traducir. O sea, a diferencia de otras ciencias, ¿verdad? De otras
de otros comportamientos científicos y demás, el astrólogo maneja información privilegiada de un individuo, porque no está viendo al individuo en sí, está viendo el origen del individuo, el origen celeste de ese individuo, o sea, la estructura de su alma, que está dada por el tiempo y está dada por la mecánica celeste. En la antigüedad esto, en esencia, era lo mismo, aunque el astrólogo de la antigüedad estaba mucho más conectado con la observación directa del cielo, ¿ya? A diferencia que ahora tenemos los programas informáticos, los software, y podemos hacer mucho mayor cantidad de cartas en menos tiempo. Los astrólogos antiguamente levantaban una carta astrológica en días, en mucho tiempo, porque tenían que observar el cielo directamente con sus propios ojos. No existían las tablas efemérides. Cuando se crearon las tablas efemérides fue un gran alivio. Cuando se tablas de casa también fue un gran alivio, pero eso vino a ser mucho después de esa antigüedad de la cual estamos mencionando. Y así mismo, teniendo todos esos elementos, yo me recuerdo que yo tenía que pasarme por lo menos 3 o 4 días para ir haciendo el cálculo, ¿no es cierto?, del Sol, de la Luna, de Mercurio, de Venus, de cada uno de ellos. O sea que era trabajo realmente poder hacer eso hace 30, 40 años atrás. Pero hay que reconocer que hoy los astrólogos tenemos menos destrezas para mirar el cielo. O sea, de hecho no lo miramos nunca. Miramos una pantalla donde aparece un software, ¿sí? A diferencia de la astrólogo de la antigüedad, tenía que salir a la terraza, subirse a un cerro para mirar el cielo y calcular a partir de su observación, calcular y hacer muchos cálculos. Por eso que Kepler tuvo que inventar, ¿no es cierto?, el método científico. Ahí nació el método científico, ¿no? Y con eso, digamos, saber que están allí, o sea, darnos cuenta que están ahí los astros. Saber y darnos cuenta qué conjunción existe con solo la mirada. Eso es muy difícil, ¿verdad? Así que, digamos que si en algo ha mejorado la astrología es en el acceso al público. Pero mayor acceso al público también hay que tener en cuenta lo siguiente, significa mayor banalización de la astrología. Se vuelve más, con mayor frivolidad, ¿no? O sea, cuando las cosas caen al público, a la gran masa humana, tienden a frivolizarse, a ser más banales, si se quiere. Por lo tanto, surgen con todo ello una mayor cantidad de corrientes astrológicas, donde se hace difícil contrastar y a la vez comprobar. O sea, cuando nosotros estamos hoy en día tratando de ayudar terapéuticamente al ser humano con la astrología, por otro lado, la banalización va jugando en contra. ¿Ya? Ahora en la época actual podemos nosotros diferenciar dos tipos de astrólogos, una vieja escuela y una escuela más moderna. Los astrólogos de la vieja escuela, como el caso, hacíamos cálculos a mano y eso nos permitía tener una cierta mejor cercanía con los astros a la hora de estar haciendo los ajustes orbitales. Por lo tanto, nos interiorizábamos mejor de la energía y la vibración de una determinada configuración planetaria. Y eso nos daba la posibilidad de intuir con más claridad lo que luego íbamos a interpretar y a decirle a una persona en un lenguaje lo más entendible posible para ella. Con la llegada de la computación, por supuesto que con la llegada de la computación y los cálculos hechos por software, la astrología se ha facilitado, como decíamos anteriormente, pero no deja tiempo para interiorizarnos, a intuir con más claridad lo que el lenguaje del cosmos nos está queriendo decir. Pues sabemos que una configuración astrológica determinada es un mensaje que el cosmos está emitiendo para un determinado lugar, tiempo e individuo. Es que eso, ¿no? El astrólogo moderno de la nueva escuela tendría que acercarse más a la figura astral,
observarla con mayor atención. Es la recomendación que podríamos hacer al astrólogo moderno, ¿cierto? Observar bien, por ejemplo, los colores que emiten las configuraciones planetarias. Tratar de incluir y traducir ese mensaje, porque en definitiva el astrólogo hace un esfuerzo en tratar de decodificar la luz de los astros, la luz que viene de las estrellas. Y de hecho, de eso no hemos hablado todavía, de la astrología estelar. Más adelante vamos a preparar un buen programa sobre astrología estelar, como el caso también de la astrología basada en los cuerpos transuranianos. ¿Eh? Exactamente, exactamente, porque a medida que vamos evolucionando, vamos descubriendo también justamente lo transpersonal. Bien, la verdad que nosotros podremos estar horas hablando de todo esto, pero bueno, el tiempo también es tirano y, y la verdad que da gusto poder conversar de estos temas para también interiorizarnos a nuestras amigas y amigos un poco más de lo que es la astrología. Así es. Así que, bueno, entonces vamos a pasar en forma muy breve, porque ya hemos hablado bastante también del eclipse que vamos a tener mañana, el día 5. Y quiero compartirles la carta que vamos a tener de mañana. A ver, déjenme ver si se puede. A ver. Simplemente para que veamos en forma muy, muy breve, los acontecimientos que vamos a tener justamente en estos días. Acá, como vemos, tenemos la carta de hoy, de ahora. Estamos a casi 17 horas. Nos vamos a correr un poquito. 17 horas. Estamos hoy acá. Y bueno, para hacer algo muy breve, podríamos comentar, ¿no es cierto?, que tenemos a Marte en un trígono con Neptuno. Acá tenemos la pequeña línea recortada, que dentro de todos los aspectos que vamos a tener astrológicamente con respecto al eclipse de mañana del día 5, del 5, que nosotros va a ser a nosotros para las 13:30 aproximadamente va a ser para nosotros, ¿verdad, Lorenzo? Sí, sí, exactamente. Bueno, acá tenemos un poquito también de alivio con ese trígono entre Marte y Neptuno. Nos está invitando justamente a que tengamos una acción para facilitarle algo al alma, porque lo tenemos a Neptuno en Piscis. Entonces nos está ayudando. Este aspecto de trígono lo vamos a tener desde el que comenzó el día 3, ayer, 3 de mayo, hasta el 25 de mayo inclusive. Entonces nos invita a que realmente hagamos un acto de acción para ir hacia nuestra alma y que nuestra alma realmente pueda reconocer, apreciar, valorar lo que necesita, por ejemplo. Sí. Ese Neptuno en Piscis es importantísimo porque está en su domicilio. Y por lo tanto, Neptuno siempre va a abrir, en Piscis va a abrir el alma hacia lo espiritual. Así que ese eclipse de mañana va a ser también un mensaje importante para el espíritu. Exacto, exactamente, sí, sí, Lorenzo. Y creo que nos está invitando justamente, nos está invitando este eclipse a que realmente ya tomemos decisiones inclusive.
eh, este aspecto de Escorpio-Tauro, como vemos, que va a ser el eclipse en esa área, en ese eje, bueno, nos invita justamente a definir, por ejemplo, a tomar decisiones, a darle un enfoque más real, concreto también, y definirnos en muchos aspectos de nuestra vida. Así que les recomendamos a nuestras amigas y amigos que vayan viendo en qué encrucijada están, en qué situaciones están, donde tienen que deliberar de un lado al otro y poder ir hacia el alma de uno y desde el alma poder tomar decisiones también, ¿verdad? Ahora, también es llamativa la atención esa cuadratura que Neptuno presenta con Venus. Sí, acá, sí. Aquí hay que tener cuidado en no enredarse afectivamente, que los afectos no nos vayan a causar a partir del eclipse una distorsión cognitiva de la realidad afectiva, ¿verdad? Cuidado allí con las personas enamoradas, ¿verdad? Que pueden tener una captación distorsionada, ¿no es cierto?, de lo que les está pasando. Recordemos que el enamoramiento, que está ahí representado por Venus en Géminis, ¿ok? O sea, el enamoramiento no es otra cosa que una situación cortical, o sea, del córtex cerebral, ¿ok? Es lo que llaman los psicólogos una tormenta emocional. Y está en Géminis, que es un signo cerebral, ¿verdad? Es un signo que vibra con la comunicación, pero en varios sentidos, una comunicación distorsionada o una comunicación efectiva. Pero esa cuadratura de Venus con Neptuno, repito, puede traer una distorsión de la visión que la persona tiene con respecto a sus propios aspectos, a lo que está sintiendo verdaderamente, por una persona, por sí mismo, por un proyecto o por lo que sea. Siempre está afectando los sentimientos. Entonces, Exacto. Neptuno le produce esa distorsión. ¿Okay? Claro, porque Venus es lo que deseo, y bueno, Neptuno es como esa niebla que aparece a la mañana en el mar y que realmente me produce esa distorsión, como decís vos. Entonces tenemos que elaborar un pensamiento crítico y realista, Exactamente. ¿verdad? Muy buen detalle ese también, Lorenzo. Muy buen detalle a tener en cuenta para nuestras queridas amigas y amigos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque el eclipse, justamente eclipsar significa cubrir, tapar, ¿verdad? Ensombrecer algo. ¿Y qué es lo que se ensombrece mañana? Se ensombrece el subconsciente, ¿verdad? Se ensombrece la emoción. O sea, por unos instantes, la emoción va a estar allí oculta para nosotros. Y al salir nuevamente del eclipse, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo vamos a captar la realidad? Porque no olvidemos que esa cuadratura Neptuno-Venus va a seguir vigente mañana, tras el eclipse. ¿Sí? Exactamente. Sí. Ahora, importante es saber que cada uno, como siempre lo hemos venido diciendo, que cada quien, si tiene su carta natal o vaya a alguna configuración planetaria, vea dónde están estas posiciones en su carta natal. No estamos diciendo que todo el mundo le va a pasar, pero vea dónde está Venus. Las personas que tienen Venus en Géminis, por ejemplo, tienen que tener un mayor observación de sus propias reacciones y sentimientos, que pueden ser muy duales. O sea, no sabe si está enamorado, si lo está, si no lo está, de quién o de qué, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una neblina, como tú bien decías, que produce Neptuno. Sin embargo, como Neptuno está en Piscis, hay algo importante acá, que esa nebulosa también nos da la posibilidad de tomarnos de la sensibilidad espiritual para comprender nuestros sentimientos. Exactamente, así es. Bueno, Lorenzo, como siempre se nos hace muy corto el tiempo nosotros para conversar de todos estos aspectos que nos gustan tanto compartirlos con la gente. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá y bueno,
nos veremos en la próxima entrega de videos de astrología, ¿verdad, Lorenzo? Como no, Gabriel, nos veríamos la próxima semana con todo gusto, tocando siempre los temas interesantes para todos nosotros. Es algo que nos fascina y por lo tanto así siempre estamos en comunicación y en contacto con todas aquellas que nos van siguiendo por esta red. Bien, queridas amigas y amigos, ha sido un gusto estar con ustedes también. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo muy grande para todos. Todo para ti, un gran abrazo para todos. Nos vemos. Chao, Lorenzo. Gracias. Chao, Gabriel.